Nada cambiará en 2026 hasta que algo silencioso en el interior de cada ser se mueva hacia un estado completamente distinto. Los años giran, los calendarios se renuevan, las promesas se hacen, pero la realidad externa permanece idéntica cuando el estado interno sigue siendo el mismo. Existe una ley invisible que gobierna toda manifestación, y esa ley no responde a deseos superficiales ni a afirmaciones vacías. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esa verdad se presenta con claridad absoluta. La ley de la asunción opera independientemente de las circunstancias externas. Lo que alguien asume como verdad absoluta sobre sí mismo, inevitable y constantemente se manifiesta en su mundo. No importa cuántas veces se intente cambiar la realidad desde afuera, si el estado interno permanece intacto, nada se transforma. ¿Cuántas veces la sensación de estar atrapado en una realidad que no cambia ya trajo desesperación profunda? Muchas personas buscan respuestas en técnicas, en métodos, en estrategias externas, creyendo que el cambio vendrá de algo que aún no conocen. Pero la verdad es mucho más cercana y mucho más poderosa que cualquier herramienta externa. La transformación comienza exactamente donde la mayoría deja de buscar, en el estado que se ocupa internamente, en la asunción silenciosa que define quién se es. Ese estado no es algo abstracto o místico. Es la vibración constante, la identidad interna, la convicción profunda que genera toda experiencia externa. Cuando ese estado cambia, todo el mundo exterior se reorganiza para reflejarlo. La ley de la asunción no pregunta si alguien merece o no el cambio. No evalúa si las circunstancias actuales son favorables o adversas. Simplemente responde al estado que se ocupa, repetidamente, sin excepción. Neville Goddard enseñó que la conciencia es la única realidad, y que todo lo demás es sombra proyectada de esa conciencia. Eso significa que no hay nada afuera que tenga poder real sobre lo que alguien experimenta. El poder está completamente en el estado interno que se asume como verdadero. Cuando esa verdad se comprende profundamente, toda búsqueda externa se detiene. La transformación deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que se habita. 2026 no traerá cambios porque el número del año cambió. Traerá cambios solo si el estado interno se transforma primero. Muchas personas inician el año con energía renovada, con intenciones claras, con deseos ardientes de que algo finalmente sea diferente. Pero si el estado que ocupan internamente sigue siendo el mismo, si la asunción profunda sobre quienes son no cambia, los mismos patrones regresarán. Las mismas limitaciones aparecerán. Las mismas decepciones se repetirán. No porque el universo sea cruel, sino porque la ley es perfectamente fiel al estado que se ocupa. La realidad externa siempre, sin falta, refleja la realidad interna asumida. ¿Y si todo lo que parece imposible hoy fuera apenas el reflejo de un estado interno que aún no fue transformado? Esa pregunta cambia todo. Porque si la respuesta es afirmativa, entonces no hay nada afuera que deba cambiar primero. No hay condiciones que deban alinearse. No hay permisos que deban otorgarse. El único movimiento necesario es interno, ocupar el estado del deseo cumplido, asumir la realidad deseada como ya verdadera, sentir desde ese lugar hasta que se vuelva natural. Cuando eso sucede, cuando el estado se vuelve familiar, la manifestación externa es inevitable. No porque alguien hizo algo correcto, sino porque la ley simplemente operó como siempre opera, reflejando fielmente el estado asumido. La mayoría de las personas vive intentando cambiar el mundo externo sin comprender que ese mundo es apenas un espejo fiel de su estado interno. Persiguen circunstancias diferentes, buscan oportunidades nuevas, esperan que algo afuera finalmente les dé permiso para sentirse completos. Pero la ley de la asunción opera en dirección opuesta. Primero viene el estado interno, después la manifestación externa. Primero la asunción profunda de ser quien se desea ser, después la realidad que refleja esa identidad. Neville Goddard llamó a esto vivir desde el fin, ocupar el estado del deseo cumplido antes de que cualquier evidencia externa aparezca. Esa inversión de la lógica común es exactamente donde reside todo el poder transformador. ¿Cómo alguien puede ocupar un estado que aún no se manifiesta externamente? Esa es la pregunta que muchos hacen, y es precisamente ahí donde la mayoría se detiene. Creen que necesitan ver primero para creer, sentir primero para asumir, experimentar primero para cambiar. Pero la verdad es exactamente lo contrario, la asunción viene antes que la manifestación, siempre. En las investigaciones de Bruce Lipton sobre epigenética, se descubrió que las células responden al ambiente creado por las señales mentales y emocionales, no al ambiente físico externo. Eso significa que la biología misma confirma lo que Neville enseñó, la conciencia crea la realidad, no al revés. El estado interno define todo. Imaginemos un espejo que refleja todo lo que se coloca frente a él. Si alguien se para frente al espejo sintiéndose limitado, inseguro, incompleto, el espejo mostrará exactamente esa imagen.
Enojarse con el espejo, intentar cambiar el reflejo directamente, golpear el vidrio, nada de eso transformará la imagen. La única forma de cambiar el reflejo es cambiar lo que se coloca frente al espejo. La realidad externa funciona exactamente así, es un espejo perfecto del estado interno que se ocupa. Cuando alguien cambia su asunción interna, cuando transforma el estado que habita, el reflejo externo no tiene opción sino reorganizarse completamente. No porque la realidad sea mágica, sino porque la ley es perfectamente fiel. La ley de la asunción no distingue entre estados buenos o malos, merecidos o inmerecidos. Simplemente reproduce el estado que se ocupa con mayor frecuencia, con mayor intensidad emocional, con mayor familiaridad. Un ser puede estudiar todos los textos espirituales, conocer todas las técnicas de manifestación, repetir todas las afirmaciones correctas, y aún así seguir manifestando los mismos resultados limitados. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual no cambia el estado interno. Solo la asunción vivida, sentida, habitada, tiene el poder de transformar la realidad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se repite constantemente: sentir es el secreto, ocupar el estado es la clave, vivir desde el fin es el camino. ¿Cuántas veces alguien ya afirmó querer algo profundamente, pero en el fondo continuó sintiéndose como quien no lo tiene? Esa división interna es exactamente lo que mantiene la manifestación bloqueada. Porque la ley no responde a las palabras pronunciadas ni a los deseos superficiales. Responde al estado que se asume como verdadero en el nivel más profundo del ser. Si internamente alguien continúa identificándose con la carencia, con la espera, con la incompletud, esa será la realidad que se manifiesta repetidamente. Pero cuando el estado cambia, cuando la asunción se transforma, cuando alguien comienza a vivir desde la identidad del deseo cumplido, toda la realidad externa comienza a moverse para alinearse con ese nuevo estado. No hay excepciones a esta ley. Existe una diferencia fundamental entre desear algo y asumir que ya se es eso. El deseo mantiene la energía en el futuro, en la espera, en la carencia presente. La asunción coloca la energía en el ahora, en la posesión interna, en la identidad transformada. Neville Goddard enseñó que la imaginación no es fantasía vacía, sino el taller donde se construye toda realidad futura. Cuando alguien imagina vívidamente, siente profundamente, y ocupa internamente el estado del deseo cumplido, está literalmente moldeando la sustancia invisible de la que toda manifestación física emerge. Esa no es una idea poética ni un concepto místico. Es la mecánica exacta de cómo la conciencia crea realidad. El mundo externo simplemente obedece al mundo interno asumido. ¿Qué sucede cuando alguien finalmente decide dejar de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la plenitud? Todo cambia. Las acciones cambian porque nacen de un estado diferente. Las palabras cambian porque expresan una identidad transformada. Las decisiones cambian porque están alineadas con quien alguien se asume ser, no con quien era antes. Joe Dispenza explica en sus investigaciones sobre neuroplasticidad que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida externamente y una experiencia sentida intensamente en la imaginación. Ambas crean las mismas conexiones neuronales, las mismas respuestas químicas, los mismos patrones internos. Eso significa que ocupar el estado internamente tiene efectos biológicos y energéticos reales, mensurables, transformadores. Imaginemos un océano vasto e infinito. Las olas en la superficie cambian constantemente, algunas son altas, otras bajas, algunas violentas, otras suaves. Pero todas las olas son movimientos del mismo océano. La conciencia es como ese océano, única, indivisible, creadora de todas las experiencias. Los estados son como las olas, formas temporales que la conciencia adopta. Alguien puede estar ocupando el estado de limitación hoy, pero ese estado no es permanente ni definitivo. Es apenas una ola que puede cambiar completamente cuando la conciencia decide moverse hacia otro estado. La libertad total reside en comprender que ningún estado es fijo, ninguna identidad es final, ninguna realidad es inamovible. Todo puede transformarse desde adentro. La resistencia más grande que impide la transformación no viene de las circunstancias externas. Viene de la lealtad inconsciente al estado antiguo. Alguien puede decir que desea prosperidad, pero si internamente continúa sintiéndose como quien lucha, quien carece, quien está siempre a punto de perder, esa será la realidad que se manifiesta. Porque la ley no escucha las palabras pronunciadas. Escucha el estado que se habita. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se vuelve cristalino: la fidelidad al estado deseado debe ser mayor que la fidelidad al estado antiguo. ¿Cuándo eso sucede? Cuando el nuevo estado se vuelve más familiar que el viejo, la manifestación es automática, inevitable, natural. ¿Y si la única razón por la que algo no se ha manifestado aún es porque el estado interno sigue siendo el mismo? Esa pregunta puede ser incómoda,
pero también es profundamente liberadora. Porque si la respuesta es afirmativa, entonces el poder está completamente en manos de quien crea. No hay víctimas de las circunstancias. No hay destinos inmutables. No hay realidades permanentes. Solo hay estados que se ocupan, y cada estado genera su mundo correspondiente. Cambiar el estado es cambiar el mundo. Ocupar la identidad del deseo cumplido es vivir desde el fin. Y vivir desde el fin es la clave que abre todas las puertas que parecían cerradas para siempre. En Marcos capítulo 11, versículo 24, se encuentra una de las confirmaciones bíblicas más poderosas de la ley de la Asunción. Las palabras dicen: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Cada palabra de este versículo contiene una instrucción precisa sobre cómo la conciencia crea realidad. La frase creed que lo recibiréis no habla de esperanza futura ni de fe vaga. Habla de asumir internamente la posesión presente del deseo, sentir que ya fue recibido antes de que cualquier evidencia externa aparezca. Esa es exactamente la ley de la Asunción en acción, creer desde el estado de quien ya posee, no desde el estado de quien espera poseer. La mayoría interpreta este versículo como una instrucción para pedir y esperar pacientemente que algo llegue desde afuera. Pero en las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, el significado se vuelve infinitamente más profundo y transformador. No se trata de pedir a algo externo y aguardar respuesta. Se trata de asumir internamente la realidad deseada con tanta convicción que el sentimiento de posesión se vuelve presente ahora. Creed que lo recibiréis significa ocupar el estado de quien ya lo recibió, vivir desde esa identidad, sentir desde esa realidad interna. Cuando eso sucede, la manifestación externa no es un milagro. Es consecuencia natural de la ley operando fielmente. ¿Cuántas veces alguien ya pidió algo con desesperación, con anhelo intenso, pero sin jamás sentir internamente que ya era suyo? Esa es la raíz de toda frustración espiritual. Porque el universo no responde a las peticiones verbales ni a los deseos ansiosos. Responde al estado que se ocupa internamente. Si alguien pide salud pero continúa sintiéndose enfermo, pide abundancia pero continúa sintiéndose carente, pide amor pero continúa sintiéndose solo, el estado interno contradice el deseo expresado. Y la ley siempre, sin excepción, refleja el estado, no las palabras. El versículo bíblico no está prometiendo magia externa. Está revelando la mecánica interna de la creación. Primero viene la asunción, después la manifestación. La validación de esta verdad no requiere fe ciega ni creencias religiosas específicas. Requiere apenas observación honesta de cómo la vida funciona. Cada persona, conscientemente o no, está constantemente asumiendo estados internos y manifestando realidades correspondientes. Quien se asume próspero actúa, habla, decide y siente desde la prosperidad, y la vida refleja esa identidad. Quien se asume limitado actúa, habla, decide y siente desde la limitación, y la vida refleja esa identidad también. No hay juicio divino en este proceso, no hay castigo ni recompensa. Hay solamente una ley imparcial, perfecta, fiel, la ley de la Asunción operando constantemente, reflejando el estado interno que se habita con mayor familiaridad. El empoderamiento real comienza cuando alguien finalmente comprende que no está a merced de fuerzas externas. Las circunstancias actuales, por más desafiantes que parezcan, son apenas reflejos de estados pasados. Pueden cambiar completamente cuando el estado interno se transforma. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se vuelve un camino claro: ocupar el estado del deseo cumplido, sentir desde ese lugar, asumir esa identidad hasta que se vuelva natural. Cuando eso sucede, cuando la asunción interna es completa, el versículo bíblico se cumple exactamente como fue escrito: os vendrá. No porque algo externo finalmente concedió permiso, sino porque la conciencia creó la realidad correspondiente al estado asumido. Cuando el despertar de conciencia ocurre verdaderamente, la realidad externa comienza a reorganizarse de formas que parecen inexplicables para quien observa desde afuera. Pero para quien comprende la ley de la Asunción, nada hay de misterioso en ese proceso. La conciencia despierta no espera que las condiciones mejoren para cambiar su estado interno. Transforma su estado interno primero, y las condiciones externas inevitablemente se alinean después. Esa inversión del orden común es exactamente donde reside todo el poder creador. Alguien que vive desde el estado del deseo cumplido no busca señales externas de confirmación. Ya posee internamente la certeza absoluta, y esa certeza irradia hacia afuera transformando todo lo que toca. La responsabilidad creativa consciente significa comprender que cada experiencia vivida es consecuencia directa de un estado interno ocupado. Nada llega por casualidad, nada sucede sin razón interna, nada se manifiesta sin que primero haya sido asumido en algún nivel de conciencia. Eso puede parecer una carga pesada inicialmente,
pero en verdad es la liberación más profunda posible. Porque si alguien es responsable por su realidad, entonces también tiene el poder absoluto de transformarla. No hay necesidad de esperar que otros cambien, que el mundo mejore, que las circunstancias se alineen. El único cambio necesario es interno, ocupar un estado diferente, asumir una identidad transformada, sentir desde una realidad nueva hasta que se vuelva familiar. ¿Cómo se manifiesta concretamente un cambio de estado? Imaginemos a alguien que durante años se sintió invisible, ignorado, sin valor reconocido. Ese estado interno generó experiencias externas que confirmaron exactamente esa identidad: oportunidades perdidas, relaciones superficiales, reconocimiento ausente. Pero un día, esa persona decide ocupar un estado completamente diferente. Comienza a sentirse valorada, vista, apreciada, no porque algo externo cambió, sino porque eligió asumir esa identidad internamente. Al principio puede parecer artificial, incómodo, falso. Pero si persiste, si habita ese estado repetidamente hasta que se vuelve natural, la realidad externa no tiene opción sino reflejar esa nueva identidad. Ofertas inesperadas aparecen, relaciones profundas surgen, reconocimiento genuino llega. Neville Goddard relató innumerables casos de personas que transformaron completamente sus vidas mediante la aplicación consciente de la ley de la Asunción. Personas que manifestaron sanaciones físicas ocupando el estado de salud perfecta antes de que cualquier síntoma desapareciera. Personas que manifestaron abundancia financiera sintiendo la prosperidad como realidad presente antes de que cualquier dinero llegara. Personas que manifestaron relaciones amorosas viviendo desde el estado de amor cumplido antes de que alguien específico apareciera. En todos los casos, el patrón es idéntico. Primero viene la asunción interna, después la manifestación externa. La fe no es creer que algo llegará algún día. Es asumir que ya es, ahora, internamente, completamente. La revelación más atrevida que la ley de la Asunción presenta es esta: no existe separación entre quien crea y lo creado. La conciencia que observa la realidad es la misma conciencia que crea esa realidad. No hay un ser pequeño y limitado dentro de un universo vasto e indiferente. Hay apenas conciencia infinita expresándose a través de infinitos estados. Cuando alguien ocupa un estado de limitación, la conciencia infinita experimenta limitación. Cuando alguien ocupa un estado de expansión, la conciencia infinita experimenta expansión. Todo es movimiento interno de la única conciencia que existe. Y esa conciencia eres tú, soy yo, somos todos. Ocupar el estado deseado no es manipular fuerzas externas. Es permitir que la conciencia infinita se exprese a través del estado elegido. El impacto existencial de comprender que la conciencia es la única realidad transforma absolutamente todo. Ya no hay búsqueda externa, ya no hay espera por salvación que venga de afuera, ya no hay dependencia de circunstancias favorables. Todo el poder creador reside dentro, en el estado que se elige ocupar momento a momento. Esa verdad no quita la responsabilidad de vivir con integridad, de actuar con amor, de contribuir al mundo. Al contrario, magnifica esa responsabilidad porque revela que cada pensamiento persistente, cada sentimiento habitual, cada estado ocupado con familiaridad está literalmente moldeando la realidad experimentada. No hay neutralidad en la conciencia. Cada estado genera su mundo correspondiente, siempre, sin excepciones. Imaginemos un teatro donde infinitas obras pueden representarse en el mismo escenario. El escenario permanece idéntico, pero la obra que se presenta cambia completamente dependiendo del guión elegido, de los personajes asumidos, de la historia vivida. La conciencia es ese escenario eterno donde infinitos estados pueden ocuparse. La limitación es una obra posible. La expansión es otra obra posible. El sufrimiento es un guión disponible. La plenitud es otro guión disponible. Nada está fijado permanentemente. Todo depende del estado que se elige ocupar. Cuando alguien comprende que puede cambiar de obra en cualquier momento, que puede soltar un personaje y asumir otro completamente diferente, la vida deja de ser destino inmutable y se convierte en creación consciente continua. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando el estado interno cambia profundamente? La ciencia ahora confirma lo que las enseñanzas espirituales siempre supieron: el cuerpo responde instantáneamente a los estados de conciencia. Cada célula escucha, cada órgano reacciona, cada sistema se ajusta al estado que se ocupa internamente. Un estado de miedo contrae, un estado de amor expande. Un estado de carencia debilita, un estado de plenitud fortalece. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se presenta como verdad fundamental. Sentir es el secreto porque el sentimiento es el lenguaje que el cuerpo y la realidad comprenden perfectamente. Ocupar el estado del deseo cumplido no es ejercicio mental abstracto. Es experiencia corporal completa que transforma biología, energía y manifestación externa simultáneamente.
El llamado ahora no es a aprender más, estudiar más, buscar más respuestas externas. El llamado es a ser diferente, a ocupar el estado del deseo cumplido ahora, a vivir desde esa identidad transformada como si fuera la única realidad verdadera. Porque en verdad, es la única realidad verdadera. El mundo externo es apenas sombra proyectada del estado interno. Cambiar las sombras directamente es imposible. Cambiar la fuente de luz que proyecta las sombras transforma todo instantáneamente. Esa fuente de luz es el estado que se ocupa. Cuando alguien finalmente decide ocupar el estado del deseo cumplido, sin esperar permiso, sin buscar evidencias externas primero, sin negociar con las circunstancias actuales, la transformación comienza inmediatamente. Existe un punto donde todas las enseñanzas convergen en una práctica simple y poderosa. No se trata de técnicas complicadas ni de rituales elaborados. Se trata de ocupar internamente el estado deseado hasta que se vuelva tan natural, tan familiar, tan obvio que la mente ya no cuestione su realidad. En ese punto, la manifestación externa es inevitable porque la ley opera fielmente, siempre. Neville Goddard enseñó que la persistencia en el estado del deseo cumplido es la única disciplina necesaria. No persistencia en técnicas externas, sino persistencia en ocupar internamente la identidad transformada. Cuando eso se vuelve el modo natural de ser, cuando el nuevo estado es más familiar que el antiguo, todo cambia. Y ese cambio no requiere esfuerzo violento. Requiere apenas familiaridad amorosa con el estado deseado. Existe una práctica simple que transforma completamente la relación con los estados de conciencia. Cada noche, antes de dormir, cuando el cuerpo descansa y la mente se aquieta, hay una oportunidad preciosa de ocupar el estado del deseo cumplido. No se trata de visualizar imágenes complicadas ni de repetir afirmaciones mecánicamente. Se trata de sentir, desde adentro, que el deseo ya fue cumplido. Imaginemos a alguien que desea sentirse completamente próspero. En ese momento nocturno, esa persona simplemente se permite sentir la prosperidad como realidad presente. No imagina cómo llegará, no planea estrategias, no busca evidencias. Apenas siente la plenitud, la seguridad, la paz de quien ya es próspero. Ese sentimiento, habitado repetidamente antes de dormir, imprime en la conciencia más profunda el estado deseado. Mientras el cuerpo físico duerme, la conciencia continúa trabajando silenciosamente reorganizando la realidad interna para reflejar el estado asumido. Neville Goddard llamaba a este momento la puerta dorada porque la mente consciente está relajada y la resistencia intelectual está minimizada. En ese espacio sagrado entre vigilia y sueño, la asunción penetra profundamente sin encontrar las barreras usuales del pensamiento lógico. Alguien que practica esto fielmente, que ocupa el estado del deseo cumplido cada noche antes de dormir, está literalmente reconstruyendo su identidad desde las raíces más profundas. No hay prisa en este proceso, no hay fechas límite, no hay fracasos. Hay apenas persistencia amorosa en habitar el estado deseado hasta que se vuelva la nueva normalidad. Durante el día, cuando las circunstancias externas todavía reflejan el estado antiguo, la tentación es regresar a la identidad limitada. Pero quien comprende verdaderamente la ley de la asunción sabe que las circunstancias actuales son apenas ecos del pasado. No tienen poder real sobre el estado presente que se ocupa ahora. Cada vez que alguien elige internamente el estado del deseo cumplido, incluso cuando nada externo confirma esa elección, está ejerciendo el poder creador más profundo que existe. Esa fidelidad al estado deseado, esa lealtad a la identidad transformada, esa persistencia amorosa en ocupar el nuevo estado es exactamente lo que transforma todo. No técnicas externas, no rituales complicados, no búsquedas interminables. Solo ocupar el estado, repetidamente, hasta que sea natural. Si este contenido resonó profundamente, si algo en estas palabras despertó un reconocimiento interno, hay una invitación simple. Suscribirse al canal y activar las notificaciones permite que más enseñanzas como esta lleguen exactamente cuando son necesarias. Compartir con alguien que esté buscando respuestas espirituales genuinas puede ser el regalo más valioso que alguien puede ofrecer. Porque estas verdades no son apenas información intelectual. Son llaves que abren puertas internas que muchos ni siquiera sabían que existían. La ley de la asunción funciona para todos, sin excepciones, porque es ley universal, no privilegio selectivo. Cada ser humano tiene acceso completo al poder creador de la conciencia simplemente por existir. ¿Qué cambiará en 2026 si finalmente se comprende que el único cambio necesario es interno? La respuesta a esa pregunta define todo. Porque el año que comienza no trae transformación por sí mismo. El tiempo no cura, no mejora, no resuelve nada automáticamente. Solo la conciencia transformada crea realidades nuevas. Solo el estado ocupado con familiaridad genera experiencias correspondientes. Solo la asunción interna del deseo cumplido manifiesta el cambio externo deseado.
Nada cambiará hasta que algo interno cambie primero. Y cuando ese cambio interno ocurre verdaderamente, cuando el estado se transforma completamente, cuando la identidad se renueva profundamente, todo el mundo exterior se reorganiza para reflejar esa nueva realidad. No porque el universo finalmente concedió permiso, sino porque la conciencia ocupó el estado que siempre tuvo el poder de ocupar, el estado del deseo cumplido, vivido como presente absoluto, asumido como verdad inalterable, habitado como la única realidad que jamás existió.